lo anunciaba Pilar, antes de la pausa vamos a hablar de educación en este bloque con dos referentes, con dos representantes del equipo coordinador del Observatorio del Derecho a la Educación. Estamos hablando de un conocido de la casa, ya podemos decir gente de la casa, Pablo Martínez, y con Camila Falkin. Bienvenidos, gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y en particular en este espacio que siempre buscamos tener con la Universidad de la República para hablar de esas cosas que se están haciendo, que se están movilizando, que están llevando a referentes y no tanto como nosotros a pensar en temas de educación, de esta publicación que la tenemos allí, que se llama Disputas en torno al carácter público de la educación en Uruguay. Esta publicación fue presentada el día jueves y la primera pregunta que decanta es ¿por qué es necesario, por qué es pertinente hablar de este tema? Bueno, buenos días entonces de nuevo, Tania, muchas gracias por recibirnos. Nosotros, le llamamos a esta publicación Disputas en torno al carácter público de la educación. Y nos parece importante poner este tema sobre la mesa porque entendemos que desde hace ya algunos años, quizás una década, lo que está en discusión en la esfera del debate sobre educación es qué entendemos por educación pública, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque, desde hace ya algún tiempo se viene insistiendo con la idea de que la educación estaría en crisis, ¿no? Parece que hay malos resultados, los niveles de egreso de la escolaridad obligatoria no son aquellos que quisiéramos, y rápidamente esta construcción que habría que desarmar, porque cuando uno empieza a mirar los indicadores, parece ser que la tal situación de crisis o de emergencia educativa no es tan así, sino que uno ve, por supuesto, muchísimos elementos para mejorar, pero también ve procesos que desde hace mucho tiempo, con distintos partidos políticos en el gobierno, se venían dando de mejora. Entonces, habría que discutir la idea de crisis, pero parece que rápidamente esta idea de crisis lleva a que lo que está en problemas es la educación pública, ¿no? Y entonces hay que cambiarla. Y parece ser que hay que cambiarla cambiando también la idea que tenemos de educación pública, o sea, cómo se gestiona, cuáles son las competencias de los directores, cómo se dirige el financiamiento, toda una serie de elementos que ponen en tensión una idea que es constitutiva de la identidad de nosotros los uruguayos, que es que la educación pública es el centro de la educación del país. Entonces, por ahí nos interesa ir. La palabra disputa en particular también hay una disputa entre quiénes, algunos de los temas, ¿por qué es? Alguna de las cosas que dijiste vos, ¿por qué esa palabra? Bueno, nosotros entendemos en realidad que el campo de la política es un campo de disputas. Que eso parece evidente, pero no es tanto porque hay unos discursos que buscan instalar una idea de soluciones técnicas, neutrales, ajenas a la política y al conflicto, como respuesta a problemas que son políticos, que son los problemas de la educación pública. Son también técnicos, pero también son políticos. Entonces, entendemos que hay una disputa entre distintas posiciones, algunos con componentes más liberales o conservadores o neoliberales y otras con otras perspectivas que buscan por darle significado a esta idea de lo público. Y esto de lo público y lo privado no como cuestiones dicotómicas o antagónicas, sino que entendemos que son dos ámbitos que se interconectan y que se hibridizan de alguna forma, o sea, que se producen formas híbridas de pensar la educación donde se mezclan lo público y lo privado. Entonces, un poco ahora la disputa está instalando lo privado dentro mismo de la educación pública. O sea, no se trata de que la educación pase a estar en manos de organismos privados, de instituciones privadas, sino de incorporar en la educación pública lógicas propias del sector privado. Sí, vos con esa palabra crisis, y había otra palabra que también habló Somaruga en la presentación, ¿no? Que es laicidad, esas palabras que luego decantan en la construcción de las políticas educativas. Sin duda. Laicidad es otro de esos conceptos que para nosotros, los uruguayos, las uruguayas, es parte de la identidad, ¿no? ¿Qué quería decir históricamente laicidad? Apertura a los distintos puntos de vista, no toma de postura por ninguno en particular, pero sí que circulan los distintos puntos de vista. Inicialmente con referencia a la cuestión religiosa, ¿no? Pero laicidad nunca quiso decir cerrar las puertas a lo diferente, nunca quiso decir cerrar las puertas al debate y menos a la presentación de distintas posiciones, ¿no? Y en este marco justamente de estas disputas, parte de la disputa es cómo se resignifica el concepto de laicidad, ¿no? Ahora se lo lleva de la esfera religiosa a la esfera política y parece ser que, cualquier elemento que
problematice, que plantee distintas perspectivas sobre los conflictos que son constitutivos de la sociedad, bueno, sería un atentado o una violación a la laicidad. Y este es un principio profundamente conservador, de control ideológico, de control político, que lleva, digamos, a una férrea mirada sobre los docentes, ¿no? Porque parece que tristemente nos vamos acostumbrando a la idea de violación de la laicidad. Y parece, bueno, cualquier elemento que a quien está hablando no le guste es una violación de la laicidad. Y hay que reivindicar el concepto de laicidad, porque es uno de los principios de la educación uruguaya en su carácter democrático, republicano. Libre apertura a los distintos puntos de vista. Así se forman los alumnos, los educandos, con distintos puntos de vista, no con visiones homogéneas. Vaya si eso está en disputa hoy, tanto al punto que el Parlamento tiene a consideración un proyecto de un diputado del oficialismo que se llama Instalación de un Consejo de Laicidad, que es como un gran aparato de denuncia, ¿no? Que hace recordar, conocerán los oyentes, al movimiento de Escuelas Sin Partido en Brasil, que es un gran movimiento, ahora por suerte ya bastante en crisis, un gran movimiento de denuncia a los docentes, pero denuncia a los docentes por ejercer su función democrática y republicanamente. Y está bueno que traigas el ejemplo de Brasil, porque es una lógica que se viene dando en otros lugares del mundo, no es algo que suceda solo en Uruguay, según estas publicaciones, y que, como decías bien, Camila, refiere también a lógicas privadas dentro de la educación, más allá de que existen iniciativas privadas de fomentar liceos en barrios vulnerables, pero que va más allá de estas iniciativas, ¿no? Es esa lógica, no sé si está bien dicho, casi empresarial llevada a la educación, ¿no? De generar trabajadores. Sí, ¿Hay algo de eso? Sí, perfecto dicho. Es una lógica más esto de la gestión y casi la gestión como solución a los problemas de desigualdad educativa, las injusticias sociales. Entonces se establecen mecanismos gerencialistas, por ejemplo, la eliminación de los consejos desconcentrados en el gobierno de la ANEP. Entonces sustituye ámbitos colegiados de discusión, de posicionamiento político, de intercambio de miradas, por órganos unipersonales, donde básicamente hay casi una gerencia que define. Y lo mismo a nivel de los centros educativos. Por ejemplo, un artículo de la Ley de Urgente Consideración establece que los directores pueden llegar a tener potestades para conformar los planteles docentes. Eso los equipara casi como a gerentes de empresas, ¿no? Que pueden contratar a su personal. Entonces hay algunas lógicas de funcionamiento que son habituales del sector privado. Otro ejemplo que se me ocurre rápidamente, el pago por incentivos. También la Ley de Urgente Consideración habilita que puede haber un cambio estatutario y que a los docentes se le pague en función de cumplimientos de meta. Entonces, si los estudiantes llegan a determinados resultados educativos, los docentes podrían recibir compensaciones salariales. Esos son bien mecanismos justamente propios del ámbito empresarial que se incorporan dentro de la educación pública. Igual, de cualquier forma, más allá de esta discriminación sobre de qué estamos hablando cuando hablamos lo privado dentro de lo público, me gustaría hablar un poco de estas iniciativas privadas porque tienen esas lógicas de familia. Hay un capítulo entero hablando de familias vinculadas a la educación, cuando las familias toman el timón de la educación pública, y también de esas lógicas empresariales que hay detrás de otras organizaciones que existen en nuestro país en determinados barrios y que brindan educación pública, pero con esas lógicas privadas. ¿Qué lectura tienen sobre esas iniciativas? Ciertamente. Cuando hablamos de las disputas sobre el sentido público de la educación, vos podés ver esas disputas viniendo desde distintos lugares. Vos mencionabas las reivindicaciones de algunas familias. También hay un proyecto de ley a discusión en el Parlamento acerca de, por ejemplo, la educación sexual, donde lo que se plantea es que las familias deben ser quienes definan qué contenidos pueden ser abordados con respecto a estas temáticas, ¿no? Con lo cual se avanza sobre la potestad del Estado de definir un currículum común y se privatiza la decisión curricular al ámbito de la familia. Esto también es privatización. A su máxima expresión, ¿no? A cargo de cada uno. Exactamente. Y yo, no, esto no, porque mis valores de mi familia, con lo cual es una forma de privatización dentro del currículum público. Ahí tenés una forma conservadora, le llamaríamos nosotros. Después tenés otras, vos decías, estas experiencias que se definen, y hay que ver esa fórmula, como gratuitas de gestión privada, ¿no?
que son financiadas a través de un mecanismo que creó la reforma tributaria del 2008, por eso decimos que estas disputas vienen de larga data y atraviesan distintos partidos, distintos gobiernos de distintos partidos, que establece que empresas privadas pueden realizar donaciones a instituciones educativas que trabajan con infancias y otras áreas, descontando más del 80% de esa donación del pago de sus impuestos, ¿no? Por lo cual, finalmente, ¿quién paga? Paga el Estado, el presupuesto público. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el año 2017, midió todos los mecanismos de exoneraciones que existen a las instituciones privadas, que están los que están en la Constitución, que es no pagar impuestos municipales, nacionales, aportes patronales, más estos otros, de las donaciones especiales, y estableció que el 9% de los recursos que el Estado destina a la educación van a la educación privada. El 9%. Es una cantidad muy significativa, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a que no, el Estado no financia la educación privada. Sí, el Estado financia la educación privada a través de exoneración. Y eso también es parte de la disputa, Tania. Está bien. Este libro que lo recomendamos muchísimo. Me gustaría cerrar con ese capítulo final, que cualquiera de los dos, pero sobre todo vos, Camila, abrieras esta respuesta lo más brevemente posible sobre evaluaciones futuras. El capítulo final de este libro es una invitación a seguir construyendo esta mirada y a seguir reafirmando esa educación que queremos entre todos, esa educación pública que queremos entre todos para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. ¿Qué se viene a futuro? Bien, bueno, este libro surge de un grupo de investigación, una línea de investigación que venimos trabajando estos temas y lo seguimos trabajando. Seguramente se venga otro volumen del libro. Y bueno, a nosotros nos parece central estas tendencias que se están dando a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y en particular en Uruguay fuertemente. Y entendemos que hay distintos aspectos en los que se puede profundizar. Por ejemplo, las redes que se construyen para instalar estas discursividades privatizadoras. Bueno, la política educativa, cómo se plantea frente a los sectores en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí las políticas focalizadas y cómo estos discursos se piensan para las poblaciones en esa situación. Ahí tenemos el ejemplo de los liceos gratuitos de gestión privada, por ejemplo. Y bueno, y distintas líneas que muestran este avance privatizador desde organizaciones de la sociedad civil, desde las familias, desde los gobiernos, desde organizaciones internacionales y cómo se va instalando en el sentido común esta puesta en duda de la centralidad que históricamente ha tenido la educación pública en el país. Y una cosita nomás en esta línea que plantea Camila. Bien cortito. Muy cortísimo. ¿Cómo hacemos más pública la educación pública? O sea, la investigación genera conocimiento, pero también tiene una intencionalidad que no hay que ocultarla porque siempre está presente. Nuestra intencionalidad tiene que ver con la defensa y la promoción de la educación pública para que en el medio de esta disputa la educación pública sea cada vez más del pueblo uruguayo. Ay, adoré ese cierre. Muchas gracias. ¿Cómo se nota que ya sos de la casa, Pablo? Pero ese segundo volumen, Camila, por favor, necesitamos que tenga que estar acá. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar. Con un hasta pronto, como siempre decimos, con la Universidad de la República. Engrandece este programa la presencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.